Comentaba cómo a partir de las telas flameadas siamesas queremos ver la impronta de la moda parisina en un formato popular, un formato que obviamente era del interés de las élites reproducir como una seña de estatus, de privilegio, pero que muy rápidamente fue retomado por todos los estratos sociales. Y un ejemplo de cómo vemos esta relación entre el rebozo mexicano y una tradición europea nos lo ofrece de manera paralela la pieza que tengo a mis espaldas. Esta pieza, su nombre es un canavat, fue tejida en una ciudad cerca de Moscú que se especializó en el siglo XVIII y principios del XIX en el trabajo de ikat. Es un velo nupcial. La función de esta prenda era específicamente cubrir a la novia y era el único momento en el que se usaba. Y muestra un dominio impresionante del telar. El ikat, comparado con el rebozo, es relativamente sencillo, pero no es nada más el ikat el que está decorando este velo nupcial. Si enfocamos los detalles, vamos a ver que tiene medallones tejidos de hilo entorchado. El entorchado no solamente es interesante por aplicar el hilo metálico, sino que son diseños preprogramados. Esto se ve muy claramente si te acercas a este velo nupcial y ves que los diseños son invariables, son muy complejos. Son diseños además que retoman los florones del barroco y le dan una interpretación textil. Es un diseño sofisticado en términos de su historia, de la historia del arte, y en términos técnicos lo que está delatando es que aquí hay ya un principio de programación. Todavía no es la época de los telares jacquard, los telares que se desarrollan en Francia posteriormente, pero sí hay ya la habilidad, la capacidad y el tiempo invertido para programar de manera mecánica estos diseños. Y esto lo resalto porque esta programación de diseños y el telar jacquard son precursores de la computadora. Es algo que no sabemos muchos de nosotros. Todos estamos familiarizados, nuestra generación es la generación de la computadora y no nos damos cuenta de que la computadora tiene antecedentes en el textil. Este velo creemos que está reflejando también la influencia de los textiles que llegan de Tailandia a París y que en París causan furor. En el siglo XVIII, les decía, la moda se vuelca hacia estos tejidos flameados, pero su vida es muy corta. Su vida es muy corta porque con la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, el tejido de élite, el tejido con este tipo de diseño es mal visto. ¿Por qué? Pues porque hay una revuelta social, hay un esfuerzo por borrar lo que han sido las diferencias visuales y también las diferencias ideológicas. Y entonces lo que había estado de moda por algunas décadas, inmediatamente pasa al olvido y los tejidos flameados dejan de hacerse en Francia. Pero en el caso de México, afortunadamente, el rebozo, si es que está reflejando entonces esta historia social de las telas flameadas siamesas y el auge que tuvieron en la élite parisina, da pie a la construcción de una prenda que glorifica el mestizaje y que glorifica la independencia. Y entonces florece en México a lo largo del XIX el rebozo y vemos muy claramente que hay una tendencia en el rebozo, por un lado a reducir la escala de los diseños y por otro lado a modificar lo que es su escala cromática, donde vemos franjas teñidas con grana, franjas teñidas con añil, franjas amarillas que no sabemos exactamente con qué tinte fueron teñidas, pero que seguramente es una planta mexicana. Y tenemos también colores verdes y otras coloraciones que reflejan combinaciones y otros tintes más. Todo enraizado entonces en la biota mexicana, en las plantas y los animales mexicanos que producen color.
Y la coloración de los rebozos de la primera mitad del siglo XIX es muy rica, muy variada. Pero ya en la segunda mitad del siglo XIX vemos cómo no solamente se reduce la escala de los diseños, sino que la coloración se va volviendo más sombría. Se va enfocando hacia los azules oscuros, negro, los diseños contrastan con el color natural del hilo, también se usa el café y ya va dejándose de usar el color saturado fuera de estos que ya he mencionado. Ya vemos pocos rojos, vemos pocos verdes, amarillos casi no vemos. Y no es sino hasta el siglo XX, ya con el florecimiento de los tintes industriales, que algunos de los colores se recuperan, pero no con la diversidad y no con la saturación que vemos en los ejemplos de la primera mitad del siglo XIX. Lo que me parece significativo resaltar es que esto va de la mano, por un lado, con un esfuerzo por lograr aún tejidos más finos que los que se habían hecho décadas atrás. Quiero decir que es en la segunda mitad del XIX y principios del XX cuando las artistas mexicanas del rebozo logran las cuentas más altas de hilos, los tejidos más delicados. Y esto va de la mano con la introducción de hilaturas muy finas. Son hilos de algodón torcidos industrialmente. Son hilos de 2 cabos para darles más resistencia, y son hilos que requieren un esfuerzo especial de inversión técnica en la industria europea. No se habían logrado previamente porque implican máquinas que requieren una sofisticación técnica muy avanzada. No es casual que no tengamos del siglo XVIII o de la primera mitad del siglo XIX hilaturas tan finas. Es hasta que se llega a este nivel de desarrollo tecnológico que se empiezan a producir estas hilaturas tan delicadas del diámetro de un cabello y llegan a México, y en México sirven para tejer rebozos. Lo que se está haciendo en México va de la mano con lo que se está logrando industrialmente. México está a la vanguardia, México está entendiendo qué es lo que está pasando en la industria europea. Los artistas textiles en México están al día de lo que son las posibilidades tecnológicas y las aprovechan inmediatamente. En cuanto hay este hilo de tal calibre tan fino, en México se importa y se hacen maravillas con este hilo. Eso entonces es algo que hay que resaltar. ¿Por qué los colores sombríos? Pensamos que reflejan, bueno, por un lado, cambio de la moda, obviamente, pero es también quizás una reflexión de una apreciación por un colorido menos vistoso que va de la mano, creemos, con actitudes conservadoras. No es casual que en este momento en Europa lo que está viviendo la sociedad es una moral pues dominada por los cánones especialmente británicos, lo que conocemos como la época victoriana, que se destaca por su recato, por su puritanismo y que se refleja en el vestir. Entonces, el hecho de que el rebozo mexicano pierda parte de su colorido y se vuelva una prenda más sobria, creo que también está reflejando lo que está sucediendo a nivel mundial. En México, el rebozo, desde su origen, ha sido un textil que no ha tenido una distribución uniforme a lo largo del país. Desde los primeros ejemplos que tenemos que han sobrevivido, tenemos razones para creer que eran producidas en una cierta región del centro del país, fundamentalmente, y que muchas regiones, si es que usaron el rebozo, lo adquirían de esta zona productora. Los documentos del siglo XIX señalan ciudades específicas, pueblos específicos como lugares donde se tejían rebozos. Se menciona en especial Sultepec, en el Estado de México, y posteriormente Santa María del Río, también Tenancingo, también el Bajío, la ciudad de Puebla se señala, la Ciudad de México fue gran productora de rebozos. En el caso del sur de México es únicamente en Oaxaca donde tenemos registros, Oaxaca y Chilapa en el estado de Guerrero.
Pero en el caso de Oaxaca no queda claro si eran rebozos de ícat. En documentos del siglo XVIII y XIX se habla de rebozos labrados. El ícat sí sobrevive en Oaxaca. Tenemos razones para creer que haya sido algo que tiene una historia de más de 100 años, pero tristemente el ícat desaparece en esta ciudad en los últimos años. Parece que ya no queda nadie que haga todavía el rebozo. Seguramente habrá familias que conservan recuerdos de cómo sus parientes habían tejido rebozos. Aquí se hacían en telar de pedales, es decir, el telar europeo, pero por lo que sabemos esto ya se ha perdido por completo en esta ciudad. Pero era algo vigente todavía hasta hace 20 años. Y la ciudad de Oaxaca, junto con Chilapa, eran el límite sur de distribución del ícat en México. No vuelve a reaparecer el ícat hasta Guatemala. En los altos de Guatemala hay una tradición muy viva todavía de ícat, tanto de trama como de urdimbre, y producen prendas similares al rebozo mexicano, pero son de cuentas de hilo mucho más alta. No llegan a la finura, no llegan al alarde técnico que es el rebozo mexicano. Pero lo que sí vemos en los textiles de Oaxaca, en las tradiciones vivas de textil, de tejido, es que el rebozo, aunque no sea de ícat, aunque no sea de jaspes, el formato del rebozo, tal como se desarrolla como prenda mestiza a fines del XVIII y sobre todo en el siglo XIX, influye en tejidos indígenas, influye en tejidos de telar de cintura hechos en comunidades indígenas para uso de las mismas comunidades. Y vemos cómo de manera paralela al desarrollo del rebozo, las tejedoras están también interesadas en esta prenda por su versatilidad, seguramente por las posibilidades estéticas que ofrece, por su comodidad quizás, y también por servir como prenda de recato, y desarrollan rebozos propios, rebozos indígenas, rebozos donde el ícat no es el énfasis de la decoración, pero se adopta el rapacejo, es decir, el empuntado decorativo, el trabajo de los extremos de la urdumbre mediante nudos, mediante torcidos, para crear algo muy decorativo, muy vistoso, como una red. O sea, la base es una retícula, es un trabajo de ir uniendo hilos, no en el telar, sino después de tejer. Y esto le da una caída muy bella a la prenda y le da pues un atractivo. En muchos casos, el énfasis de la decoración del rebozo, sobre todo en estos rebozos indígenas, es el rapacejo. Y vemos en la última parte de la exposición, en esta misma sala, ejemplos de esos rebozos oaxaqueños. Por un lado, rebozos donde se reflejan las posibilidades locales del teñido, el uso de la grana, el uso de caracol púrpura, que distingue a Oaxaca. Y por otro lado, rebozos blancos, rebozos sin color alguno, donde es la textura lo que llama la atención y es sobre todo el empuntado, el trabajo que se le hace a los extremos de la urdimbre, mediante nudos, mediante torcidos, que pues son el lujo del rebozo. El rebozo indígena en Oaxaca es parte de una tradición más amplia en México y también en Guatemala de complemento al huipil o de complemento a la blusa, y que son parte esencial de la indumentaria tradicional. Aunque no tengan un origen en las tradiciones mesoamericanas necesariamente, el hecho de que se han adoptado como parte del atuendo distintivo de la comunidad nos habla, de nuevo, de un mestizaje, de una hibridización de las tradiciones textiles de todo el mundo. Y el rebozo, creemos que es la prenda en México que sintetiza, encarna de la manera más elocuente el hecho de que somos productos de una fusión cultural.